Hola a todos, soy María Andrea Estarac, soy ingeniera electrónica, estudié en la Universidad del Valle de Guatemala, nací en Guatemala y después de estudiar ingeniería electrónica en la Universidad del Valle de Guatemala, emigré a España para hacer una maestría en automática y robótica. El tema de la robótica siempre me llamó mucho la atención y en ese momento pues no se escuchaba absolutamente ningún tema relacionado en Guatemala, o sea, no había ninguna especialidad, ninguna carrera afín. Ahora afortunadamente pues ya hay hay temas relacionados como ingeniería mecatrónica, por ejemplo, pero cuando yo estudié pues no lo había. Entonces me trasladé a Madrid y aquí que es donde vivo actualmente, y aquí hice la maestría en automática y robótica y posteriormente tuve la oportunidad de hacer un doctorado en robótica. Tanto la maestría como el doctorado los hice gracias a dos becas que gané del gobierno de España. Uno fue del Ministerio de Educación y el otro del Ministerio de Ciencia. Y durante el tiempo que hice el doctorado, que es algo tal vez curioso, mi doctorado yo no lo hice dentro de una universidad o dentro de un centro de investigación, que es lo más común, sino que lo hice dentro de una empresa. Entonces es un doctorado enfocado en la industria, ¿no? Toda la investigación va enfocado en hacer un producto que pueda ser transferido a la sociedad. Y en el caso de mi tesis doctoral se trató de un exoesqueleto robótico para pacientes adultos que habían tenido alguna lesión en el hombro. Entonces la idea es que el dispositivo repitiera una serie de movimientos para que la persona pudiera ir ganando un poco más de movilidad en cada sesión de terapia gracias al funcionamiento del dispositivo. Y así pues también evitar que los médicos que tratan a estos pacientes, que son fisioterapistas, terminen lesionándose por estar continuamente empujando, jalando el brazo o la pierna afectada. Ellos terminan al final pues lesionándose también por el esfuerzo que tienen, que tienen que hacer con el paciente. Entonces, la intención es que un dispositivo pueda hacer todo ese esfuerzo por ellos y que ellos se dediquen pues obviamente a controlar la evolución del paciente y también a configurar el dispositivo. Y bueno, entonces ese fue mi tema de investigación doctoral y posteriormente tuve oportunidad de hacer algo que realmente me da mucha satisfacción, que es trabajar con niños que han nacido con una enfermedad incurable que les impide caminar. Entonces me pasé a trabajar a una empresa española que estaba desarrollando, bueno, y sigue desarrollando exoesqueletos de rehabilitación para piernas, tanto para niños como para adultos. Entonces mi labor pues fue encargarme de terminar de desarrollar el exoesqueleto pediátrico y de sacarlo al mercado. Realmente fue una experiencia muy interesante que me llenó mucho, sobre todo porque tuve oportunidad de trabajar directamente con los niños, con sus familias, de ver las maravillas que podían hacer este tipo de dispositivo con ellos, de mejorar su calidad de vida, de hacerles hacer cosas que normalmente era imposible que pudieran hacer, como ponerse de pie, jugar, por ejemplo, jugar de otra manera, ¿no? No en la silla de ruedas. Y pues estuve un tiempo ahí, llevaba ya para entonces acumulado muchísimos años de experiencia en la robótica médica y recientemente, el año pasado, a finales del año pasado, tuve la oportunidad de cambiarme de sector, siempre dentro del área de la robótica, pero cambiarme totalmente hacia la parte de robótica industrial, trabajando en es una empresa muy grande, una multinacional, que se dedica, entre otras cosas, a desarrollar exoesqueletos que transportan, digamos, diferentes tipos de piezas dentro de la industria. Por ejemplo, transportan piezas de carros en una línea de fabricación de carros, por ejemplo, o en unas bodegas, por ejemplo, de Amazon, trasladan paquetes de un lugar al otro, son bodegas gigantes y antes pues esto lo tenía que hacer un humano y ahora el robot lo hace por ellos para también evitar algún tipo de lesión o riesgos que pudiera tener el humano por estar trabajando en entornos industriales, ¿no? Y pues llevo menos de un mes en esta empresa, empezando un nuevo reto, pero bueno, siempre en el área robótica, que es lo que me gusta, investigando nuevas cosas, nuevos productos que puedan funcionar y ese es pues el resumen de lo que he hecho hasta el momento. Hay dos proyectos en los que he tenido oportunidad de trabajar que para mí han sido quizás los que más impacto han causado a nivel personal y a nivel profesional también. Uno de ellos fue el que hizo que quisiera dirigirme a la parte robótica médica, fue hace ya muchos años cuando todavía estaba en Guatemala.
El proyecto se llamaba Orte y era, el objetivo era diseñar una prótesis electrónica para pacientes que tuvieran amputación de brazo. En ese momento, estoy hablando de ahora más de, bueno, prácticamente 15 años, en Guatemala no se había escuchado nunca de un tema así y cuando un paciente tenía amputación de brazo, normalmente o no usaba nada o utilizaba un garfio. Pero los garfios pues tienen muchas limitaciones. El principal es que no se puede estirar el brazo por completo y tiene una capacidad, o sea, no se le puede poner cualquier peso porque se rompe, ¿no? Se tiende a romper mucho. Tampoco se pueden agarrar cualquier tipo de objeto. Pensemos en algo tan simple como un vaso con agua. O sea, el garfio no es capaz de abrir, no tiene esa apertura, digamos. Tampoco se pueden agarrar objetos muy delicados porque no hay un control fino, ¿verdad? Cuando uno quiere agarrar, por ejemplo, una papalina, pues uno obviamente no la va a apretar mucho como para romperla, ¿no? Entonces, pues vimos que habían pacientes a los que les gustaría tener una prótesis, un tipo de robot, digamos, que tuviera motores, que tuviera también sensores que permitieran hacer este tipo de movimientos y de agarrar cosas que normalmente ellos no podían. Entonces empezamos el proyecto, eso fue en la época en la que estaba trabajando en la Universidad del Valle de Guatemala, o sea, yo estudié ahí, pero también me quedé trabajando un tiempo haciendo proyectos de investigación. Y esa fue la primera vez que tuve oportunidad de trabajar con un Álvaro que transformó mi vida. El primer Álvaro es este muchacho que había tenido un accidente cuando era niño y por ese accidente perdió su brazo derecho y él tenía muchas ganas de dejar de utilizar el garfio y poder utilizar una prótesis que le ayudara a hacer movimientos, digamos, de la vida diaria, como es agarrar un plato, un vaso, etcétera. Álvaro nos ayudó muchísimo a mejorar la prótesis y verlo, probar, el día que la probó y ver su enorme sonrisa, porque por fin tenía algo como lo que él deseaba, pues para mí fue algo que me llenó mucho el corazón y decidí que los siguientes años yo quería dedicarlo al desarrollo de la robótica médica. El segundo proyecto en el que trabajé y que me marcó muchísimo se llama Atlas. Y ahí es donde aparece el segundo Álvaro. Creo que hay dos Álvaros que a mí me han marcado mucho. El primero es el de la prótesis, el segundo es un niño que cuando yo lo conocí tenía 7 años de edad, ahora tiene 12, y en ese momento pues Álvaro, bueno, ya había sido diagnosticado con una enfermedad incurable que le impedía caminar eh, y se estaba poniendo de pie con la ayuda del exoesqueleto Atlas, un exoesqueleto para niños que le permitía caminar, y no solamente caminar, sino también ponerlo de pie, o sea, el robot hacía todo el movimiento por él y le ayudaba a caminar tanto hacia adelante como hacia atrás. Ver la evolución de Álvaro durante el tiempo que usó el exoesqueleto. Además, yo estaba a cargo de sus terapias, entonces todos los días que tenía terapia yo estaba con él y ver cada día cómo él iba dando un pasito más o tres pasos más, pero sobre todo ver la evolución en cuanto a que iba ganando fuerza, ya no solamente en las piernas, sino también, por ejemplo, en el cuello o en los brazos. A él le pasaba algo muy curioso y era que si la cabeza se le iba para adelante, los músculos de su cuello no tenían la fuerza suficiente para regresar la cabeza a su posición normal y alguien le tenía que ayudar. Tampoco podía comer por sí solo. Y con el uso del exoesqueleto, más todos los ejercicios que se hacían con él mientras está de pie, él fue ganando fuerza suficiente como para poder mover su cabeza libremente y llevarla hacia abajo, hacia atrás, como él quisiera, sin ayuda de nadie. Pero creo que lo más sorprendente fue verlo agarrar platos de comida y llevarse la cuchara a la boca. O sea, eso fue realmente muy impactante para nosotros, muy emocionante. Para él significó que dejaba de depender siempre de una persona y ya podía comer por sí mismo. Y para su mamá o su abuelita, que son las personas que lo cuidaban, también significaba pues una tarea menos que hacer con él, ¿no? O sea, simplemente era servirle el plato, pero él ya podía comer. Antes había que servir el plato y darle de comer. Entonces, a nivel de autoestima para un niño esto es impresionante, ¿no? Pero también para su familia, obviamente es esperanzador y para el niño pues significa, o sea, uno quizás no es consciente, pero ellos sí que constantemente ven cuáles son las diferencias entre el resto de sus compañeros o amigos y ellos, ¿no? Se dan cuenta de lo que sus amigos pueden hacer y ellos no. Y el hecho de que poco a poco vayan ganando, digamos, más independencia, es una cosa radical para ellos, o sea, cambia, transforma su vida, su mente, sus emociones también, o sea, pasamos de ver a niños serios, a niños tristes, a ver a niños animados, motivados, alegres.
Entonces, estos dos proyectos para mí han sido de los que más me han tocado el corazón. Me siento privilegiada por haber tenido oportunidad de trabajar directamente en ellos y de tener un rol bastante importante en la toma de decisiones, sobre todo. Quizás con Atlas la mayor satisfacción a nivel personal era mi responsabilidad llevarlo al mercado. Lo conseguimos gracias a la labor no solo mía, sino de mi equipo, por supuesto. Y ahora verlo ya disponible para muchos niños que tienen necesidad de utilizarlo, sin duda, pues es una gran alegría y una gran satisfacción.